Ser podcast. Liar is the word for those that don't tell the truth. So tell me the truth or be a liar. There's no pain that you can soothe. So go on and shoot, don't be a liar. Some people hear what they wanna hear. Some people hear what they don't, but they just don't care. Some people keep their secrets so deep they sink. So I'd rather talk to myself than talk to you. Liar is the word for those that don't tell the truth. So tell me the truth or be a liar. There's no pain that you can soothe. So go on and shoot. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 26 de diciembre. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a estar toda la tarde muy pendiente de esta segunda fase de la operación salida de las vacaciones de Navidad y del temporal que está afectando y va a afectar especialmente a Cataluña. Allí en Radio Barcelona está Rafa Vilasan Juan. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Feliz San Esteban, que hoy tenéis fiesta. Gracias. Aquí estamos con el calor todavía en la boca. Saludamos y felicitamos también a nuestro bulólogo Marc Amorós. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú estás ahí a medio digestión también, ¿no? Sí, a media digestión aquí con el turrón. A medio comer. Bueno, felices fiestas para todos. Igual, Oye, Rafa, igual. ¿es canalón o canelón? Pues yo diría que es al canaló y Al el canalón, claro. canelón. Claro. Canelón, yo diría Canelón que en es castellano canelón. diría, pero no lo sé, Isaías. Sí, no, lo yo sé. te digo por eso, porque en castellano canalón es otra cosa totalmente No, es lo distinta. que lleva el agua, es no, lo que no lleva es muy el agua. comestible. No me extraña que esté con el canalón ahí atrancado. Sí, claro. A lo mejor se ha equivocado. Oye, ahora que estamos cerrando el año y que estamos haciendo balance de lo que ha sido este 2025, vamos a hacerlo también en el mundo de las noticias falsas que tanto contaminan el debate público con repercusiones a menudo peligrosas para la convivencia. Marc, en el número 1 de la lista están los disturbios racistas de Torre Pacheco. Sí, Torre Pacheco en julio de este año, bueno, recordemos que todo empezó con una agresión a un anciano por parte de un inmigrante, generó una gran oleada de desinformación, incidentes, protestas, incluso llamados a cacerías contra inmigrantes. Circularon un montón de noticias falsas que acabaron provocando un clima, digamos, de odio en las redes sociales pues bastante importante. Llegaron a circular vídeos con supuestas agresiones también protagonizadas por inmigrantes que no habían existido, que existieron en otros lugares. Una agresión a un anciano que se decía que era en Torre Pacheco, pero sucedió en Almería. También hubo otro vídeo en el que se veía otra supuesta agresión a un anciano. Se decía que era Torre Pacheco, pero era en el Algar, en Murcia. No era una agresión, sino que el anciano se había caído. Y también llegó a circular otro vídeo que también se decía que había sucedido en Torre Pacheco. Se vería un grupo de menores agrediendo a un hombre. Bueno, en realidad estas imágenes sucedieron en México en 2021, nada que ver con Torre Pacheco. Y también circuló otro vídeo con inmigrantes ilegales agrediendo a un anciano. Se decía en España que las imágenes pues no eran en España, sino en Eslovaquia en 2023. Se llegó a viralizar también una supuesta banda de inmigrantes armados con machetes. Se afirmaba en la noticia que eran inmigrantes organizados en Torre Pacheco. Falso, la imagen se tomó en Marruecos en 2014, alguien la sacó de contexto y la puso ahí. Y también llegaron a circular noticias con la supuesta lista de los agresores, con nombres, con sus fotos. Los señalaban como autores de la agresión que había originado todos los incidentes. Bueno, no tenía nada que ver nadie de los que salía en esa supuesta lista. El Ministerio del Interior tuvo que salir a desmentirlo ante el temor de que fueran a por ellos o que les provocara algún tipo de molestia. Luego incluso llegó a viralizarse un comunicado supuestamente del Ayuntamiento de Torre Pacheco que relacionaba la inseguridad con la inmigración y eso también era mentira.
¿no? Eran todo bulos para alimentar pues una campaña de odio orquestada y difundida a través de las redes. Sí, esto se ha estudiado bastante después de todos los incidentes, una vez ya pasaron todos los hechos. Los estudios acabaron constatando que los mensajes de odio en redes sociales, se viralizan mucho más que los mensajes que no contienen odio. En torno a un 39% se viralizan los que difunden mensajes de odio, respecto a un 29% los que no. Bueno, esto al final demostró que el contenido de odio no necesita ser mayoría en las redes sociales para dominar, digamos, la conversación o para dominar la agenda mediática. Tienen una mejor capacidad de redistribución, generan muchos más likes, más posts, más compartidos. Bueno, en conclusión, lo que vimos en Torre Pacheco fue un manual de distorsión informativa donde el suceso real se secuestra con noticias falsas. El objetivo, digamos, de ir a por los inmigrantes se colectiviza y la conversación al final acaba viralizando a un llamado a la movilización, que es lo que vimos en Torre Pacheco, y la desinformación contribuyó activamente a ello. Claro, el problema aquí es que quiero decir, lo que sucede en Torre Pacheco no alimenta el discurso de odio, sino que se asienta sobre el discurso de odio. Ese discurso de odio que identifica al inmigrante con el criminal, con el que viene a robarnos, con el que viene a aprovecharse de nosotros, ese discurso ya existía previamente. Y no solo en las redes sociales, que esto es lo más grave de todo, ¿no? Existe también en el debate político por parte de alguna formación como Vox. Y entonces, claro, ya sobre ese caldo de cultivo se asienta todo esto que tú nos acabas de contar. Y no pongamos a Isaías todo el peso en Vox, que lo tiene y mucho, pero por ejemplo lo que ha pasado en Badalona no es precisamente un alcalde de Vox. Tienes toda la razón. Y el discurso que luego coge incluso la izquierda tampoco es el discurso de Vox, efectivamente, pero todos tienen miedo. ¿Qué pasa? O sea, queremos esclavos y no queremos ciudadanos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? Y lo estamos aceptando todos como si ahí pasara, pero efectivamente es verdad, y yo estoy totalmente, en esa dinámica de decir, la extrema derecha en Europa ha crecido en base a utilizar y azuzar ese miedo que, como tú dices, existe, y ponerlo enfrente de la mesa para generar un discurso de dominación. Y cuidado, sí, que vienen a dominarte, cuidado. Claro. Que vienen a robarte, efectivamente. Es que, pero además lo que sucede es que después ese discurso económico que dice, no, si al final contribuyen más de lo que realmente reciben, si al final es que son necesarios porque los necesitamos en determinados ámbitos en donde no encontramos mano de obra nacional. No, o sea, el discurso es de dignidad, sencillamente. Es decir, hay mucha gente que viene y que hay que acogerlas como nos acogieron a nosotros. Y hay, además, entre esas personas, menores a los que estamos obligados a acoger, y sin embargo no lo estamos haciendo. Pero ese discurso económico es como si se intenta explicar, no son criminales, sino que es que son necesarios. Y dice, bueno, es que aunque no fueran necesarios, porque sencillamente huyen de su país y huyen del drama, los tenemos que acoger, ¿no? Es que Marc ha utilizado una expresión que yo creo que es clave, que es la de manual de distorsión informativa. Y es que es un manual y funciona. Y tenemos un montón de ejemplos, el de Badalona, el de Torre Pacheco, ahora y en otras épocas de la historia, ¿no? Y al final tiene como objetivo final el romper la convivencia, el encontrarte vecinos de Badalona, pues eso, a las puertas de una iglesia, como nos contaba el otro día la doctora de Badalona, enfrentándose contra otros propios vecinos y repitiendo una y otra vez pues estos mensajes de odio que se difunden desde las instituciones, en este caso desde el propio ayuntamiento y por las redes sociales. Por eso nos parece especialmente pertinente el podcast del que vamos a hablar a continuación, que acaba de estrenar nuestra emisora en Cataluña. Iu Andrés, buenas tardes. Bona tarda, Marta. Bona tarda. Iu es el director, el jefe de contenidos de la emisora. Es la versión de un libro de Paco Candel, Los otros catalanes, un libro que se publicó a mediados de los años 60 y que describía la vida de cientos de miles de andaluces, de extremeños, de murcianos que emigraron a Cataluña en la década de los 50, en los 60 y que tuvieron que enfrentarse a empezar de cero en una nueva sociedad, a las dificultades de buscar una casa más o menos en condiciones, a buscar un trabajo más o menos precario, a aprender un idioma, a sentirse discriminados por no ser catalanes. Es un paralelismo que ahora
analizaremos con vosotros, con vuestra ayuda, qué dice de nuestra sociedad cuando, pues eso, medio siglo después, podemos todavía trazarlo. ¿Cómo nace esta idea del podcast, tío? Pues mira, ha sido muy interesante. El proyecto nace de entrada por un motivo muy prosaico, que es que en Cataluña la SER también hace una especie de cuento de Navidad, en este caso un radioteatro de Sant Esteve, y era hoy. Lo que pasa es que este año le quisimos dar pues un punto más de intención, y justamente por todo lo que hemos estado hablando, que a mucha gente nos está preocupando este año y que yo creo que nos seguirá preocupando, pues hubo esta voluntad de, pues vamos a darle a este radioteatro algo de intención. Y de ahí la voluntad de recuperar la figura de Candel, que en Cataluña, yo creo que en el resto de España igual no tanto, pero en Cataluña es muy reconocida, es una referencia sobre la inmigración, sobre quién dio voz a la inmigración y enseñó en un momento dado a la sociedad catalana con quién estaban conviviendo, en muchos casos incluso sin saberlo. Entonces ha habido este intento humilde de buscar quién sería un Candel en el año 2025, quién nos puede contar, quién vive con nosotros en la sociedad catalana, estos nuevos catalanes que han llegado y que además están en el punto de mira de muchísima gente. Así que ha sido un intento de darles voz, y después además, y ahora lo iremos contando si quieres, pues nos hemos rodeado de una serie de gente y de personajes que nos ayudarán un poco a amplificar este mensaje. Y si quieres escuchamos un poquito, Marta, escuchamos cómo empieza el podcast. Venga. Em dic Iman Raisali. Vaig néixer al Marroc i quan tenia 8 anys vaig venir a Catalunya. Aquí he crescut, he estudiat, m'he enamorat, he treballat, m'he fet moltes preguntes i he tingut 2 fills. La gran, la Sahar, farà 8 anys aquest gener. Es Iman Raisali, lo dice ella misma, cuenta que llegó con 8 años a Cataluña, de Marruecos, que su hija Sahar ahora en este mes de enero cumplirá también 8 años. Sahar ha nacido en Cataluña y a partir de aquí Iman se hace una pregunta que es la que nos da salida a todo el podcast, que creo que es una pregunta muy pertinente y muy potente. Jo em sento catalana, però ho soc. I la Sahar? Ella ha nascut i crescut a Catalunya. La veuen com una catalana? Es una pregunta que em faig sovint. Dice Iman, yo me siento catalana, pero lo soy, y mi hija lo es. Entonces creo que la pregunta lo dice un poco todo y a partir de aquí el resto. Y tengo aquí a Rafa, que también se lo ha podido escuchar. Yo creo que es evidente para una grandísima mayoría de la población catalana, aunque ahora no lo parezca, y española, que sí, que es catalanísima, igual de marroquí, pero es evidente que ahora mismo hay un montón de gente que lo está poniendo en duda. Y esa quizás es la riqueza de este podcast, que así lo podríamos llamar, esta obra teatralizada de lo que ha sido el libro de Paco Candel, pero es precioso como lo traéis hacia el presente, lo lleváis hacia el pasado y al final acaba reconociendo los mismos lugares comunes en diferentes tipos de población, ¿no? Pero, claro, es que aquí estamos en aquel fenómeno, en fin, tan extendido en estos momentos de desnacionalizar al otro. Y por lo tanto, claro que es catalana, es catalanísima. Lo que pasa es que hay muchas Cataluñas y las Cataluñas se componen de toda esa variedad de gente que somos de una forma o de otra, ¿no? Pero es verdad, es decir, la Cataluña de hoy no sería nada sin la Cataluña de Paco Candel y todos los inmigrantes que vinieron de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Valencia, como el propio Paco Candel, que venía de Valencia, por cierto, y que vinieron aquí porque en aquel momento esto era un motor de la economía y entonces la gente viene pues por ley de oferta y demanda, es decir, es que yo no puedo comer, no puedo vivir, ¿no? Y se acaban instalando y acaban siendo pues gente de Cataluña, y catalanes, parte activa, como claro, de la otro. sociedad. Exactamente. Y como decía Isaías, ya hicimos hace un año, lo recordaréis, porque también lo llevamos al programa un día, una serie sobre lo necesaria que es incluso la inmigración ahora mismo en Cataluña y en el resto de España. Hay algunos sectores económicos que más de un 50 o un 60% los están sustentando gente que ha venido de fuera, pero es que ya no es eso, como decía Isaías, es que es pura humanidad, es que ante determinados discursos simplemente recordarle a la gente que hay una niña que se llama Sahar, que ha nacido en Cataluña y que hay gente que no la está considerando catalana, que creo que es gravísimo y que es el problema de todo, pues ahí había un poco el ejercicio de la voluntad de demostrarlo a cuanta más gente mejor. Para hacer el podcast habéis contado con personalidades de la sociedad catalana, de la cultura, de la política, del deporte, para leer los fragmentos de Candel, ¿no? Sí, nos parecía importante también rodearnos de gente relevante para amplificar un poco este mensaje. Le hemos pues ahí
ha sido interesante estos meses. Han pasado por aquí por Radio Barcelona, pues desde el ministro Urtasun, el director general de la policía, conocido también por todos, que es Trapero, el alcalde Collboni, el presidente Illa. Hay personajes del deporte que creo que nos ayudan también a llegar a mucha gente, como el futbolista del Barça Fermín o el exfutbolista Vaquero, que lo recordaréis también. Actrices como Greta Fernández, Llum Barrera, escritoras como Najat El Hashmi, Òscar Camps de Open Arms, Judit Mascó, y también, y déjame agradecerlo ya que estamos hoy aquí, los profesionales de esta casa, que hay muchos de aquí. Tenemos a Sastre, tenemos a Francino Castado, a Lourdes, a Sique, a Flaqui, a Puigvoltas y también a la voz de todas las mañanas de esta casa. Jo em pregunto, els pobles qui els constitueix? Els homes o la terra? Si els homes, aquells flamencs veïns de la Torrassa, tenien raó, si la terra, no en tenien. Potser caldria reunir tots dos elements. No. Es Àngels Barceló, que tiene un fragmento importante también al principio, con esta pregunta. ¿Los pueblos quién los constituye? ¿Los hombres o la tierra? ¿O es una mezcla de los dos elementos? Acaba diciendo Candel, los hombres se aclimatan, la tierra es imperturbable. Hay también testimonios reales de inmigrantes, testimonios actuales. Esto nos pareció muy importante. O sea, por aquí han pasado 40 personas que evidentemente le dan una potencia al podcast, le dan una relevancia, nos ayudan porque son, pues eso, personalidades relevantes de la sociedad catalana. Pero yo creo que lo interesante, y aquí Rafa yo creo que también nos ayudará, de Candel, fue justamente el dar voz a toda esta sociedad catalana que era invisible en un momento dado. Y creo que estábamos obligados a hacer un poco el mismo ejercicio. Justo ahora vienen diciendo que no tenemos que salir de ahí. En pleno invierno, no es humanidad eso, es inhumano eso, porque la mayoría de nosotros vivíamos en una nave que hace 5 años se quemó, entonces la gente no tenía dónde ir, hemos ocupado ahí para estar ahí. Es Yunus, es uno de los 400 personas que estaban viviendo en Badalona y que de momento algunos de ellos todavía están malviviendo. Y a nadie le puede parecer bien en un puente o en donde pueden ahora por esa zona de Badalona. Pues hay, por ejemplo, los de Badalona, pero también hay una chica que ha huido de Gaza. Hay una familia peruana que vive con sus 3 hijos en una habitación. O sea, hay realidades que nos las cuentan, pero que está bien verlas otra vez o darles... O hay también, me parece interesante, una familia de Uzbekistán que ha conseguido, que le van bien las cosas, que no todo es vulnerabilidad, que es una familia de Uzbekistán que ahora tiene un restaurante, que están contentos, que su hija está en la universidad, ¿no? Otra catalanísima, ¿quién lo puede dudar? Y dan gracias porque en su momento pues tuvieron ayuda y pudieron acceder a un piso de alquiler social. De alquiler social. Y eso es lo que dicen, eso es lo que nos ha dado vida para poder crear un negocio porque no podíamos pagar los alquileres, ¿no? Y yo creo que estamos en una realidad en donde realmente, como decías, como hablábamos hace un momento, ¿no, Isaías? El tema económico, el tema económico es tan evidente que no podemos construir ni nuestro país España ni nuestro país Cataluña sin la mano de obra de la inmigración, sin la capacidad de trabajo de los inmigrantes, sin la voluntad de esta gente que ha venido aquí a trabajar. Os digo, en fin, que el sector de la fruta en Cataluña, un sector potente en Lleida, por ejemplo, no saldría, vamos, ni un melocotón saldría de Lleida en estos momentos, bueno, es que, si no fuera por la inmigración. Claro, no es que si se materializase el deseo de expulsión que manifiestan algunos, España sencillamente se paralizaría. Totalmente. Se paralizaría. Ellos no hacen huelga porque, claro, están muy presionados para no hacerla, ¿no? Y seguramente están trabajando en oficios en los que a lo mejor la sindicación no existe o te arriesgas a que te den una patada, ¿no? Pero realmente si todos los inmigrantes que han llegado a España se fueran de España, España se paralizaría. Y si damos marcha atrás, yo soy inmigrante, o sea, yo soy de Palencia y he hecho mi vida en Madrid. ¿Tú te imaginas a todos los madrileños no nacidos en Madrid que mañana se fueran o que nos fuéramos? Pues Madrid, que es el motor. Claro, no hay Madrid, ¿no? Entonces es tan incomprensible que estemos todavía con estos discursos en pleno siglo XXI que, bueno, pues es alucinante. Y mira, se planteaba Ángels, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace a uno ser de un sitio? Si es la tierra, si es otra cosa. Bueno, en castellano hay un refrán que seguramente tendrá versión en catalán que dice que uno no es de donde nace, sino de donde pace, ¿no? Uno es de donde desarrolla su vida, de donde recibe y a donde da. Y eso es lo que configura el sentirte de una determinada tierra. Estamos diciendo que Iman Rizali narra este podcast, pero sobre todo lo que ella ha cedido, además de su voz, es su propia historia. Vamos a saludarla ya, que está en Radio Granada. Iman, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué dice de nosotros como sociedad que sigas teniendo que responder a la pregunta de tu hija si ella es catalana o no, como hiciste tú cuando llegaste? La verdad es que sí que es cierto que, bueno, con el tiempo sí que te va cansando un poco la pregunta, porque tú lo tienes como tan asumido, o al menos en mi caso lo tengo como mi identidad bastante clara, pero bueno, una pregunta tan sencilla como es, oye, ¿y tú de dónde eres? A mí por lo menos es como, a ver, siéntate que te lo cuento, ¿no? Porque parece ser que mi respuesta nunca convence al 100% a nadie, ¿no? Porque hay gente que, por un lado, te dice cuando respondes, oye, pues mira, soy catalana, y además tú también lo dices como con dudas, porque tampoco acabas de tenerlo al 100% claro, y hay gente que te mira con una cara extraña, respondas lo que respondas. Entonces sí que es un poco, no hay una respuesta corta nunca para esta respuesta, siempre tengo que desarrollarlo de forma muy argumentada para incluso como para convencerlos, ¿no?, de cuán catalana soy. Entonces sí que es cierto que es un poco cansino. Y bueno, es una cosa además tan superficial. Bueno, ¿qué significa ser catalán realmente, ¿no? ¿Qué significa además ser marroquí? Porque, o sea, yo nací en un país, pero a los 8 años llegué a Cataluña, a Barcelona, que es donde he desarrollado y creado y construido toda una vida, porque dime tú con 8 años, ¿qué vida tienes tú construida? Pues absolutamente ninguna, ¿no? Y por eso yo creo que es muy especial, porque además yo lo explicaba, ¿no?, al resto de personas del equipo, les decía, mira qué bonito, porque mi hija en enero va a hacer 8 años, que es la edad que yo tenía pues al llegar a Barcelona, y creo que además ha quedado muy bonito que ella pues hiciera como este cierre del círculo de toda esta reflexión que me parece además súper necesaria. Porque... Oye, Iman, perdona. Dale, Rafa. Sí. No, te iba a preguntar, y en ese puente que tú has hecho, en esos, no sé cuántos años tienes ahora, creo que tienes 28, ¿puede ser? Sí, 29, sí. He entendido en el podcast, por lo que lo he oído. En ese puente que has hecho de una persona que llega, que debe haber vivido, y lo digo con el dolor profundo de que lo hayas vivido, pero con en fin, con la conciencia de que sé qué pasa, que has vivido racismo en tu barrio, en tu clase, en muchas cosas, y sin embargo ahora estás, se supone que casi perfectamente integrada, porque te consideras y eres catalana, y además tienes a tus hijos que ya han nacido aquí, que son de aquí. En ese paso de Candel hasta hoy, ¿qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo? Porque yo veía una cantidad de similitudes que digo, oye, no sé hasta qué punto. Bueno, lo que ha cambiado es que básicamente el origen de los inmigrantes es bastante más diversificado, pero las emociones son las mismas, las historias son muy parecidas. Y bueno, yo sobre todo lo que veo muchas veces es que hay como una cara oculta de este proceso migratorio, ¿no? Pero no solamente aquí, os iba a hablar en catalán de repente, no solamente aquí, sino también en nuestros países de origen. Una de las cosas que les comentaba cuando estábamos preparando todo el guión, porque había tantas cosas que yo quería compartir que eran como, que considero que son muy importantes, pero al final tuvimos que hacer una selección, ¿no? Y era de, bueno, tú como un migrante, ¿no?, que emigras con toda la dificultad que eso conlleva, llegas se supone, a la Europa de las oportunidades, y te encuentras un poco con el chof, ¿no? Decir, hostia, esto es muy chungo, ¿sabes? Esto es demasiado complicado. Y vas, bueno, intentándolo una y otra vez, con muchos rechazos, con muchas dificultades, pero bueno, de ahí también pues se aprende el tema de la cultura del esfuerzo, el sacrificio, el no sé qué, y mucha gente cuando vuelve después de vacaciones, en mi caso pues a Marruecos, no explicas lo duro que ha sido. Vas como, bueno, un caso para no mostrar como ese, entre comillas, muchas comillas, el fracaso, ¿no? Mucha gente, lo que les comentaba, que a lo mejor se pasan todo el año comiendo lo mínimo, arroz con no sé qué y tal, y luego van de vacaciones y tienen que mostrar que, oye, han sido un caso de éxito porque trabajan, van con ropa bien, parece que les ha ido bien, pero no cuentan todo lo duro que ha sido y que es durante todo el año el sacrificarte y tal. Entonces existe como, bueno, es que es realmente bastante duro, ¿no? Claro. Pero estas cosas nadie las comenta normalmente. Pero el problema, Iman, has hablado de la cultura del esfuerzo, ¿no? Fíjate lo que se tuvo que esforzar tu familia para salir, Total. para venir aquí, lo que te has tenido que esforzar tú para integrarte en un país que entonces para ti era un país extraño. Lo has hecho todo, ya trabajas, ya cobras, ya contribuyes, y sin embargo te siguen haciendo la maldita pregunta, ¿no? Sí, Yo no sé, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres, no? Entonces tú eres psicóloga, yo no sé si hay algún mecanismo psicológico que explique esta sinrazón.
A ver, el ser humano somos realmente bastante complejos y una cosa que habéis comentado en el inicio, que creo que es la base de, diría yo, los conflictos entre la humanidad, que es el miedo, ¿no? El miedo es muchas veces es una emoción que te paraliza o que te hace actuar desde el percibir al ajeno, al otro que parece ser diferente, como una amenaza y no como una oportunidad de, oye, pues a lo mejor descubro algo nuevo con esta persona, ¿no? Entonces es bastante complicado y bueno, hoy en día que estamos en una situación bastante tensa a nivel político, a nivel social, a nivel tal, las personas no están tan predispuestas a escuchar, a empatizar, sino que es como, pues me pongo un escudo y frente a cualquier problema vamos a buscar cuál es el culpable, dónde está el culpable y no cómo podemos solventarlo, ¿no? Y bueno, también con los discursos que van, por las redes sociales, que además todo se potencia muchísimo más. Yo también he sido víctima de ese discurso de odio, no solamente racista, sino de radicalización en todos los aspectos, tanto ideológico como religioso. Claro. Estás como un punto intermedio y una cosa que a mí me pasa en concreto y que le pasará también a muchísimas otras chicas, que de hecho yo tengo a varias, incluso también chicos, pacientes, digamos, que tienen pues esta diversidad de origen y cuyo problema principal, vamos a decir, es la identidad. Claro. Entonces es bastante, no sé, fuerte pensar que las personas, muchas personas migrantes o de origen migrante, porque muchos han nacido aquí, tienen un problema de identidad tan heavy, una crisis identitaria, que no saben cómo gestionarla, también por culpa muchas veces de que no eres nunca suficientemente de ningún lado. Claro. ¿No? Sientes un rechazo por parte de tu comunidad de origen, pero también un rechazo de la comunidad local y dices, pues bueno, estoy en un limbo, pero yo de dónde mierda soy. Entonces estás como un poco en tierra de nadie, como la canción esta que hice para una campaña que precisamente hablaba de esto, ¿no? En tierra de nadie, te sientes como bastante solo, porque hay gente que hoy en día pide una pureza que no existe, una pureza inexistente. Entonces, Marta, hay un fragmento, Marta, que ilustra mucho esto que está contando Iman. Bueno, déjame decir de entrada que no lo ha dicho ella, ya lo digo yo, que ha sido hiper generosa. No solo ha puesto la voz, sino que se ha abierto absolutamente. Nos ha hablado de su madre analfabeta, se nota. De su padre, hay momentos muy emotivos de su padre como muere de cáncer, cuando por fin, al poco tiempo de poder reunir a la familia. O sea, hay momentos que son realmente duros y después, efectivamente, como decía Rafa, vamos haciendo este juego entre el pasado y el presente. Entonces hay un momento que Iman se abre y en la línea de lo que decía ahora, de estas dudas de integración, cuenta cómo aterriza en un colegio catalán. Quan vaig sortir del col·le, li vaig dir al meu pare que volia parlar tan bé com ella. Ell va riure i em va dir que no tenia cap dubte que ho aconseguiria. I tenia raó. Y això em conecta amb moltes de les anècdotes que Candel va deixar escritas. Ella se había fijado en una niña también marroquí en el colegio que hablaba catalán, la admiró profundamente y quiso ser ella, pero es que Candel, 60 años antes, y en el podcast le pone voz trapero, cuenta exactamente lo mismo. La meva filla em diu, papá, háblame en catalán para que lo aprenda. ¿Por qué? Porque yo soy catalana. A més d'esperançador, això és trist i significatiu. Es triste porque le será difícil. Lo decía Rafa, es increíble. O sea, es exactamente la misma anécdota y nos recuerda que, por el amor de Dios, el catalán, que sea un instrumento de seducción, que lo es. O sea, claro. Trapero lo dice clarísimamente. Dice, oye, si eres catalán, pues hablas catalán, claro. Es decir, es parte de tu identidad, es parte de tu... También hablas castellano, yo creo que el 100%, pero hablas catalán, claro, es tu idioma, ¿no? Y sin embargo sigue ese rechazo y sigue habiendo todo ese... una cultura incomprensible, básicamente porque no se comprende lo que significa, ¿no? el propio idioma. Iman, ¿cómo está Sahar? Pues muy contenta y muy catalana ella. Sí, la verdad es que sí. Mi hija, mira, nunca me ha preguntado si ella era catalana, pero sí lo del nombre, ¿no? De, mami, en el cole dicen que mi nombre es raro, ¿no? Y es como, ¿tú lo ves raro? No, pues ya está, cariño. ¿A ti te gusta? Pues ya está. Exacto, ya está. Y mira, y a quien no le guste, es que al final también estamos acostumbrados a como un modelo de catalanidad, ¿no? Y realmente, ostras, yo me llamo Iman Reis Sali y soy molt catalana
y no pasa nada, ¿sabes? Claro. De hecho, mucha gente que me dice, oye, pues no tienes acento así como marroquí, pero sí acento catalán sí tienes. Entonces sí me hace gracia de, fíjate tú, si ha pasado el tiempo y esa anécdota que cuento con mi padre es así, realmente llegamos al cole y había una niña que además yo flipaba, claro, yo estaba como, wow, ¿en qué idioma está hablando esta muchacha, no? Y de repente ella pues nos ayudó también a traducir, porque ya llevamos una semana ahí en Barcelona y yo estaba flipando con esa chavala y le dije a mi padre al salir, yo quiero hablar tan bien como ella en este idioma. Y me dijo mi padre, el pobre, me dijo, yo no tengo ninguna duda de que así será. Y mira, con el tiempo... Es curioso esto de los nombres, ¿no? Yo me llamo Isaías y desde luego a nadie jamás en la vida se le ha ocurrido decir, o sea que tú no eres cristiano, o sea que tú eres judío. Nadie jamás hubiera dicho esto. A un chaval que se llama Iván, nadie le hubiera dicho, o sea que tus padres son rusos. Pues no. No, mira, yo siempre hago una diferencia entre ser inmigrante y ser extranjero, ¿eh? Sí. Y eso es muy importante. De hecho, mira, mi suegro es alemán y a él, por ejemplo, nunca le han preguntado, oye, este nombre Dieter, qué raro es. No, dan por hecho que es alemán y punto, ¿no? Claro. Pero bueno, yo muchas veces también explico que no sé si la gente es más racista o clasista, pero se mueve por ahí. Mucha gente a lo mejor no te mira mal porque seas negro, seas chino, seas moro, como diría yo, a lo mejor te miran mal porque eres pobre, ¿sabes? Exactamente. Exacto. Entonces eso es un problema. Los árabes que vienen de Arabia Saudí, de Dubái, de no sé qué, están muy de moda y miren, también, pero luego viene el marroquí, el argelino, el tunecino, el egipcio y no hacen tanta gracia porque vienen de un lugar o en guerra o un lugar bastante pobre y no queremos pobres entre nosotros. Entonces la reflexión es, no sé, bastante triste, pero intentamos como, bueno, lo que decía yo antes, ¿no? De poner voces reales que pudieran, pues desde su propia historia, poner un poquito de veracidad y de humanidad, porque muchas veces hablamos de inmigración como si fueran números, con una frialdad, estamos hablando de personas, de procesos migratorios muy jodidos y yo misma estoy aquí hablando con una papá super happy flower, pero hostia, yo tengo una historia, claro, tengo una historia bastante... Claro. Sí, bueno, uno aprende con el tiempo a ponerle un poquito de humor, porque si no, mira, yo misma me pasó en este proyecto que me pareció, que creo que ha quedado precioso. Pero es que cuando estábamos en el momento guión y tal, yo siempre digo que mi mente de forma inteligente intenta bloquear ciertos recuerdos muy tristes para no perjudicar mi día a día, ¿no? Un poco para sobrevivir. Pero cuando he tenido que volver a recordar sobre todo la historia con mi padre, todo lo que ha hecho él, pues antes de que pudiéramos reunirnos todos ya en Barcelona y tal, me pegó una llorera. Pero una llorera horrible que yo decía, yo de esto, claro, no intento no acordarme cada día, porque bueno, vas intentando ahí superarte y tal, pero hay momentos de esos que vuelves a... Pero lo llevas en la mochila, claro. Totalmente, y te acuerdas de cosas que dices, ostras, tío, que mi padre ha estado viviendo en un trastero en el puerto de Barcelona, porque mi padre era pescador, durante no sé cuántos años. Es muy heavy que esos 10 metros cuadrados, o no sé cuántos eran, ahí estaba toda su vida. Claro, hostia, una foto arrugada de la familia, de nosotros, tal. Es muy, muy jodido. Entonces, sí, dime. No, te iba a decir, y eso sigue pasando. Es decir, si tú te vas ahora a Girona, a Lleida, que son sitios a los que me he acercado para ver, sigue habiendo muchísima gente que está trabajando, recogiendo la fruta, que está en peores condiciones que containers. Totalmente. Y que están ahí. Y no solo Perdona que te he cortado. No, es que es así. Muchas veces yo creo que lo feo, lo negativo, lo malo siempre hace muchísimo más ruido que todas esas historias de personas pues trabajadoras que de verdad vienen a tal. Entonces es bastante injusto muchas veces y lo veo yo en mi propia familia, ¿no? Que hay veces que dices, hostia, tengo un tío que trabaja en un almacén, el pobre, no sé cuántas horas, por 900 euros. Sí. A ver, dime tú qué puedes hacer con este dinero, teniendo 3 hijos. O sea, yo he sido la primera universitaria en mi familia, que también, bueno, por todo el esfuerzo de mis padres en poder darme esa oportunidad a nivel educativo, académico, de vida, una oportunidad de vida que ellos no han tenido. Entonces, en mí llevo esa parte, digamos, de mis padres y todo el sacrificio que han hecho, ¿no? Pero es lo que tú dices, el odio hace mucho más ruido y están gritando mucho. También hay muchos ejemplos de tender puentes, de acogida, de normalizar mucho más la situación que yo creo que también tenemos que
poner en valor. Te damos las gracias, Iman, por ser la narradora de este podcast, Los Otros Nuevos Catalanes, que recomendamos mucho también que los oyentes lo busquen en nuestra emisora de la cadena SER en Cataluña. Dime. Le he dicho a Iu, porque yo lo he escuchado esta mañana, que me había encantado, que me había apasionado, que he oído pocas veces una cosa sobre un concepto sobre la integración de la inmigración tan bonito, tan bien hecho, tan bien explicado, que tenían que traducirlo al castellano. Y me ha dicho que va a aparecer, o sea que merece, no sé. Semana merece que mucho la pena, sí, porque... aunque quien quiera intentarlo en catalán también se entiende muy bien. Se entiende, para los que en no catalán, hablamos sí, catalán, ¿eh? Pero lo haremos en vídeo subtitulado la semana que viene también, bien. Marta. Bueno, pero Imán, desde luego, con el castellano que tiene y con la fuerza que tiene, rompe, vamos. Rompe. Fíjate que yo no le he notado acento catalán, probablemente tengo más acento catalán yo que ella. Exacto, y yo. Seguramente. Probablemente. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de poder narrar un proyecto tan bonito. Me ha hecho muchísima ilusión. Y ojalá en castellano, en árabe, en francés y en inglés. Pues sí. O sea, yo encantadísima. Gracias, Iman. Gracias, Iu. Un beso muy Gracias. fuerte. Me presento, soy Irra Sali, mujer marroquí. Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí. Estudio psicología, cada día cosas mil. A cómo autosuperarme sin falta de competir. Que si hablo español te podría dar clases de cómo formular una oración sin complicarse. Mi vocabulario rico, el tuyo es un desfase. Simplemente soy brillante y te lo muestro en una frase. Hablo 5 idiomas y luego soy yo la tonta, cuando yo solo hablan uno y ni siquiera les importa. Me llaman inculta, retrasada y que soy yo la corta. Però de capacitat si mentalment jo soc la més forta. Que los inmigrantes vienen a robar su trabajo. ¿A robar quién? Y que nos pagaran billetes en un fajo. Pagamos impuestos como todos sin desparpajo. Como buena gente humilde todos venimos de abajo. ¿Y por qué no Estamos hablando de bulos de las mentiras del año. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Feijóo ha remitido a la jueza de la Dana los mensajes que recibió de Carlos Mazón durante ese fatídico día y las horas de envío de WhatsApp desmienten lo que en un principio dijo el líder del PP, ¿no? Que estuvo informado en tiempo real cuando el primer mensaje que recibió de Mazón fue a las 8:08 de la tarde. Sí, el acta notarial, ese acta notarial que fue levantada el 22 de diciembre, pero que no fue transmitida al juzgado hasta la víspera de Navidad, pues pone en entredicho algunas manifestaciones de Feijóo durante el último año. El líder nacional del PP, Marta, había manifestado que había sido informado puntualmente y en tiempo real por Mazón, pero no mantuvieron Mazón y Feijóo ni una sola conversación telefónica durante el día de la peor catástrofe en la historia de Valencia, que recordará se acabó cobrándose 230 vidas. Solo hubo una llamada de Mazón que Feijóo no cogió por estar en un acto institucional alrededor de las 9:30 de la noche y una docena de WhatsApps, según el acta. Una comunicación por WhatsApp que arranca a las 8 de la tarde, cuando l'Horta Sud ya había sido arrasada por el fango, y concluye a las 23:29 de aquel 29 de octubre. La Generalitat también, Marta, y el PP han afirmado de forma reiterada en los últimos meses que el gobierno central abandonó a los valencianos, pero los WhatsApps nos dicen otra cosa. Mazón le dice a Feijóo a las 23:24 que el gobierno les había dado todo lo que necesitaban, que era la UME, literal. Añade que había hablado con Sánchez, con María Jesús Montero y con los ministerios de Defensa e Interior para poner en prealerta a medios adicionales para el día siguiente si los necesitaban. Mazón también revela a Feijóo a las 23:25 que ya había muertos y se iban a contar por decenas, cuando en el Congreso el expresidente valenciano afirmó que no supo de fallecidos hasta la madrugada. De la conversación, además, no se desprende que Feijóo preguntara por áreas afectadas o municipios ni por daños ocasionados, y se observa que aquel 29 de octubre el líder nacional del PP no sugirió a Mazón que elevara el nivel de alerta a emergencia nacional para que la crisis fuera gestionada por el gobierno central. Su entorno, recordarás, afirmó días después que Feijóo había realizado esa petición a Mazón y que éste la había desatendido. Pues vemos por los WhatsApps que al menos aquel 29 de octubre no lo hizo. La jueza de la Dana ha citado como testigo a Feijóo el 9 de enero. Lo hará de forma telemática al final, a ver si aporta
bueno, todavía más transparencia y cubre esos huecos que nos faltan por saber. Yo recomiendo un ejercicio muy interesante que es ver las declaraciones de Feijóo cuando dijo aquello de que Mazón le había informado puntualmente y en tiempo real, como tú dices, Miguel Ángel, él estaba en segundo plano, estaba detrás de él, la cara de pasmo que tenía Mazón, así como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Es muy elocuente, ¿no? Y ahora yo creo que se documenta con este intercambio de WhatsApp, sí. Miguel Ángel, muchas gracias, un beso. A ti, buenas tardes. You better leave, you better leave. When the morning comes, you better leave. And if not for me, no, well, if not for me, for the better you've gotta leave. Seguimos en La Ventana con Isaías Lafuente, Rafa Vilasanjuán y Marc Amorós repasando los principales bulos de este 2025. Además del de Torre Pacheco, Marc, en el top 3 de la lista están dos grandes acontecimientos que han marcado este año: el apagón del 28 de abril y los incendios del verano. Sí, si quieres empezamos por los incendios forestales de este verano. Hubo muchas noticias falsas que circularon alrededor de estos incendios, muchos apuntando a las posibles causas. Circularon noticias falsas diciéndonos que los incendios habían sido provocados para recalificar los terrenos, algo que no es cierto, que los incendios habían sido provocados por un rayo láser que quemó un dron militar. Bueno, claro, en la teoría falsa de crear bulos, bueno, aquí hay fantasía toda la que os imaginéis y más. También decían algunas noticias falsas que los incendios habían sido provocados por coches eléctricos sí. que combustionan de forma mágica y que son muy, muy difíciles de apagar. Y también, volvemos al hilo de lo que comentábamos hace un rato, también se apuntó en noticias falsas que los incendios habían sido provocados por menas, por menores inmigrantes. Incluso también circuló otra noticia que decía que todos los hidroaviones que luchan contra los incendios en España los compró Franco, que además el agua que se sacaba para poder intentar apagar los incendios salían de pantanos que también construyó Franco. Bueno, son noticias que enaltecían el franquismo, que se aprovecha cualquier narrativa o cualquier suceso para aplicar estas ideas en las noticias falsas. Bueno, no es cierto, o sea, que evidentemente los hidroaviones actuales que hay en España han sido comprados en democracia y no queda ninguno de los que compró el franquismo en su momento. ¿Y sobre el apagón? Bueno, sobre el apagón, casi nos hemos olvidado del apagón. Bueno, el 28 de abril nos quedamos a oscuras, eso también provocó numerosas noticias falsas. Sobre qué causó el apagón se llegó a decir también que había sido un fenómeno atmosférico raro provocado por un cambio brusco de temperatura. Le llamaban en la noticia falsa vibración atmosférica inducida. Bueno, eso de crear nuevas palabras para intentar introducir los bulos. Bueno, el eurodiputado Luis Alvise Pérez llegó a publicar en su canal de Telegram este mensaje. Dijo que el gobierno de España atribuía el apagón a esa vibración atmosférica inducida. Fue bastante viral ese mensaje. También se llegó a decir que se debía a un incendio de una línea de alta tensión del sur de Francia, que se decía Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que había sido un ciberataque ruso contra la soberanía europea, y también se llegó a decir, una vez más, estamos con las narrativas contra países que tienen inmigrantes en España. Se llegó a decir que el apagón fue un ataque coordinado contra la Unión Europea porque en países como Marruecos pues no se les cortó la electricidad. Se llegó a decir que en hospitales habían muerto personas por culpa del apagón. Se llegó a decir que habían fallecido varias personas en hospitales de Toledo, de Albacete, de Valencia, incluso de Orense, por faltas de apoyo de sistemas de apoyo vital que se habían desconectado. Bueno, eran totalmente los hospitales en España casi todos tienen grupos electrógenos que inmediatamente funcionan precisamente para evitar que se caigan las neveras, que se caigan los respiradores, que se caiga todo lo que hace y que no se nos mueran pacientes. Y que no se mueran los pacientes. La más divertida de todas, si me permites, fue que los Simpson habían predicho el apagón. Se llegó a decir que en un capítulo de los Simpson se llegó a decir que el 28 de abril sería
llevaría a cabo una prueba global de desconexión. Y bueno, que los Simpson lo han predicho todo en el mundo de las noticias falsas, es algo muy habitual, desde la muerte de papas hasta la elección de Donald Trump, hasta cuando un barco choca contra un puente en Nueva York. Sí. Así que es algo habitual. Bueno, en el mundo de las noticias falsas. Lo único bueno de estos bulos es que Franco no se cuela, ¿no? En el apagón. No, en el apagón de momento ahí no, Franco no estaba. ¿no? Ojo, que es que nos cargamos las hidroeléctricas de aquella época. Ya. Oye, otro de los escenarios noticiosos del año es Gaza, también es protagonista de los mentiras y los bulos más compartidos del año. Sí, en Gaza, bueno, el bulo más viral de todos fue protagonizado por el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno Trump. Se llegó a decir que, bueno, recordaréis que al principio del gobierno Trump había muchas noticias o mucho interés en recortar gastos, en decirnos que venía Estados Unidos de una administración Biden que era despilfarradora. Sí, para justificar también los recortes de la UNRWA y de la ayuda humanitaria, ¿vale? La cooperación. Bueno, pues una de las noticias que llegó a circular falsa, pero que también Trump se llegó a hacer eco, decía que el gobierno Trump había paralizado una ayuda de $50 millones para Gaza porque se destinaban a financiar o a comprar preservativos. Es verdad. Sí, se llegó a decir, y lo llegó a decir Trump, que los preservativos se usaban los usaban los gazatíes para fabricar bombas, y que por lo tanto se conseguía parar esa ayuda. Bueno, todo era falso, nada pudo demostrar que esas ayudas fueran para comprar preservativos, ni mucho menos que las usaran para fabricar bombas. Sobre Gaza estamos haciendo un diccionario de alto el fuego con la ayuda del coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, Aitor Zabalgoje Azkoa. Médicos que además de hacer su trabajo, pues son nuestros ojos en el terreno, ya que el gobierno de Israel sigue impidiendo la entrada de periodistas a la franja. Gaza, diccionario de un alto el fuego. Cara y cruz. A veces la esperanza de que algo se puede poner en marcha de manera inmediata se esfuma con dar la vuelta a un edificio. Es el caso del Hospital Infantil de Rantisi en la ciudad de Gaza. La fachada luce casi intacta, pero si la rodeamos, la realidad es bien otra y muy diferente. Ventanas y paredes han desaparecido, dejando a la vista un esqueleto de columnas de hormigón. Solo la mitad de los hospitales de Gaza están abiertos y ninguno puede funcionar al 100% de su capacidad. Está siendo un invierno muy duro, especialmente para los niños y los mayores. El hospital de Rantisi, un ejemplo literal del colapso de la infraestructura sanitaria en Gaza, no va a estar ahí para atenderlos. Todavía lo vamos a tener que hacer en tiendas. Soy Aitor Zabalgoje Azkoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Marc, ¿y esto de que está prohibido correr con auriculares en Barcelona porque te multan? Bueno, esta fue muy viral, alcanzó el 1 millón de visualizaciones en nada. Decían que los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica en Cataluña, te multaba si te pillaban corriendo con auriculares en Barcelona. Es de las típicas noticias falsas que casi son humorísticas, pero que funcionan mucho en redes y se viralizan con mucha rapidez. Se iban a forrar, la policía. Claro, se iban a forrar. Vamos, el reto sería que la policía pillara a los que corren. Claro, que esta me gustaría verla, ¿sabes? Oye, tenemos examen de fake news, ¿verdad? Claro. Pero antes vamos a avanzar lo que viene ahora en la unidad de vigilancia, que es la última del año, ¿no? Sí, que podrían ser fake news, pero no, son tropiezos. A las 8:30 empieza en el Teatro Real a ponerse en marcha ese sorteo. A partir de las 9 van a salir las bombas del bombo. El sorteo del gordo siempre es explosivo, pero este año ha sido literalmente explosivo, ¿eh? Salían las bombas de los premios. Bueno, y después está este refrán trastocado. Claro, son días de comer mucho cordero
y quizás por eso Javois retocó el refrán. ¿Qué padre coge a su hijo y lo pone a los pies de los corderos y a los pies de los corderos y dice, esto bueno, es el chavalín? Suele ser a los pies de los caballos, pero oye, un cordero es un animal mucho más benévolo. Bueno, y después está este palabra que es muy interesante. El vigilado es Ignasi Guardans. Que es verdad que sí tiene impacto en el conjunto de España, empezando por la propia militancia y la propia votancia socialista. La propia votancia socialista. Oye, pero es verdad, hay mucha gente que ha votado al PSOE, que a lo mejor aspira a votar al PSOE. ¿Cómo llamamos a eso? ¿No son militantes? ¿No es militancia? Bueno, pues a imagen y semejanza de la militancia ha creado Ignasi este término que es votancia. A mí me parece que está muy bien. Y después, esta última va a interesar muchísimo a Inma Vallespinós, que nos ha tenido engañados. El lobo estepario no lo escribió quien nos ha dicho que lo escribió. Mirlo Blanco, Cisne Negro. Sí, esta obra junto con El lobo estepario de Hermann Tertsch. Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, resulta que es el autor del lobo estepario. Sí, supongo que Hermann Hesse se habrá removido en la tumba del ópera. Sí. Venga, lo prometido es deuda. Tenemos tiempo para unos titulares. Marc, dale. Venga, va, a ver si adivinamos si es en real o falso. Primer titular: los directores de Stranger Things, la serie de Netflix, anuncian que han rodado 3 finales y que no todo el mundo verá el mismo. Cierto. Falso. Venga, yo me lo creo. ¿Tú también te lo crees? Sí. Bueno, pues es falso, de toda falsedad. La noticia falsa existe, lógicamente, se ha hecho muy viral en redes sociales, pero es totalmente falsa. No hay 3 finales, molaría mucho, pero eso no va a pasar. Así que todo el mundo va a ver el mismo final de Stranger Things. Imagínate diciéndole a tu compañero, no, que al final lo matan, que no lo matan. Que se va. Fíjate, yo lo de los 3 finales sí que me lo hubiera creído, pero que cada uno iba a ver uno distinto, esto es lo que me ha parecido raro. Bueno, la noticia falsa decía que era en función, el algoritmo lo iba a decidir en función de tu consumo, si lo habías visto como muy seguida la serie o si habías respetado los capítulos semanales. Bueno, se inventaban ahí una idea para hacer esto. Bueno, otro. China sube un 13% el precio de los preservativos y de las pastillas anticonceptivas para intentar provocar un baby boom en el país. Pues yo digo que es verdadero. Yo digo que es verdadero, entre otras cosas porque hay mucha inflación también en China. Pues es verdadero, es la primera vez en 30 años que suben el precio de los condones. El gobierno chino está muy preocupado, hay mucha baja natalidad en el país y temen que la población se quede en 600 y pocos millones en 2100, así que los preservativos más caros. Lo malo es que Trump piense que con eso van a fabricar explosivos. Que tenga cuidado, China. Bueno, aquí lo dejamos, Marc. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo. Un besazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.